La primera vez que mi hija me escupió, entendí algo que me costó años aceptar. No era un arrebato, era una manera de decirme, sin palabras, que en su cabeza yo ya no era la dueña de nada, ni de mi casa, ni de mi dinero, ni siquiera de mi dignidad. Fue una mañana de lunes, de esas en las que el barrio todavía huele a pan recién hecho y a lejía en los portales, y yo estaba en la cocina con el delantal puesto, intentando que el día empezara normal. Me llamo Amalia Ríos, tengo 68 años, y he pasado media vida cosiendo para que a otros les quedara bien la ropa, y para que a mi hijo, a mi hija en este caso, le quedara bien la vida. Al menos eso creía yo. Mi hija se llama Nerea, 35 años, una sonrisa perfecta cuando hay gente mirando, y una mirada fría cuando se cierran las puertas. Desde que se separó de Víctor, el padre de su niño, volvió a mi piso con una maleta y una frase que aún me retumba. Mamá, es solo una temporada, tú no puedes estar sola. Y yo, como tantas madres, confundí esa frase con cariño. Le abrí la puerta, le hice sitio en el armario y convertí mi salón en dormitorio para su hijo, Iago, que por entonces tenía 8 años. Iago era lo único suave dentro de aquella tormenta. Tenía esa forma de mirarte como si estuviera pidiendo permiso para existir, y cada vez que lo veía, me decía a mí misma que aguantar valía la pena por él. Aquella mañana, yo removía el café en la cafetera italiana cuando Nerea entró hablando por el móvil con una voz alta, nerviosa, llena de rabia prestada. Ni buenos días, ni un ¿has dormido? Nada. Solo pasos fuertes, el móvil pegado a la cara y ese tono de quien necesita que el mundo se doblegue. No, no me vengas con cuentos, Víctor. Me lo tienes que ingresar hoy. Hoy, ¿me estás oyendo? Yo seguía lo mío. Corté pan, puse una loncha de jamón, preparé el vaso de cacao de Iago y pensé, como siempre, que si yo mantenía el ritmo de la casa, tal vez el caos se quedaría fuera. Ilusa. Nerea colgó de golpe y se giró hacia mí como si yo tuviera la culpa de su vida. Me miró de arriba abajo, con esa impaciencia que solo se tiene con quien crees que está por debajo de ti, y dijo, ¿otra vez el mismo café aguado? ¿No sabes hacer nada bien, mamá? No levanté la voz, no quería que Iago escuchara. Solo le respondí despacio, intentando que el aire no me temblara. Si quieres te hago otra cosa. Hay leche, hay té. Fue entonces cuando Nerea se acercó, cogió mi taza con 2 dedos, como si le diera asco tocarla, y la volcó en el fregadero con un gesto teatral. El café salpicó la encimera, el suelo, mis zapatillas, y me soltó, sin filtro, sin vergüenza. Es que eres un estorbo, ¿lo entiendes? No sé por qué esa palabra me dolió más que otras. Estorbo. Como si mi existencia fuera un mueble mal colocado. Yo respiré hondo, me agaché a coger el trapo, y fue en ese momento, con la cabeza baja, cuando lo sentí. Un ruido pequeño, húmedo, y un impacto tibio en la mejilla. Levanté la vista despacio y vi su cara, tensa, y vi su boca aún abierta, como si escupir fuera tan normal como bostezar. Y entonces lo dijo. No lo gritó, lo dijo con desprecio limpio, frío, como quien se cree con derecho. Qué asco me das, de verdad, siempre con tu cara de víctima. Me quedé quieta con el trapo en la mano y lo único que pude pensar fue, si mi madre estuviera viva y me viera, pero mi madre no estaba, y mi casa, que había sido mi refugio, acababa de convertirse en un lugar donde mi hija me escupía y yo me limpiaba en silencio para que mi nieto siguiera creyendo que el mundo era seguro. Iago apareció en la puerta del pasillo en ese instante, con el pelo despeinado y la mochila a medio poner. Nos miró a las dos, con esa inteligencia triste que tienen los niños cuando ya han visto demasiado. Nerea cambió la cara en un segundo. La misma mujer que me había escupido se puso una sonrisa rápida, falsa, y cantó. «Mi niño, venga que vamos tarde». A él le brillaron los ojos, pero no de alegría. Me miró como pidiéndome perdón por algo que él no había hecho. Yo le acaricié la cabeza y le dije que se atara bien los cordones. Nerea lo arrastró hacia la puerta y antes de salir se giró una última vez para rematar bajito, como una amenaza doméstica.
y límpialo todo. No quiero que esto huela a vieja. Cuando se fueron, el piso se quedó en un silencio raro, como si hasta las paredes estuvieran contenidas. Me lavé la cara. Me miré al espejo del baño y vi una mujer con el pelo recogido, con arrugas normales, con ojos cansados y con algo nuevo, una chispa de vergüenza que se estaba transformando en otra cosa. No era rabia, era una claridad fría. Me dije, Amalia, esto no va a ir a mejor, esto solo va a ir más lejos. Yo llevaba meses ignorando señales, por costumbre, por miedo, por el nieto, por esa idea absurda de que una madre, si aguanta lo suficiente, logra que su hija vuelva a ser la niña que fue. Pero Nerea ya no era una niña, era una adulta que había aprendido a usar mi culpa como herramienta. Si me echas, ¿a dónde voy con el niño? Si no me ayudas, me hundes. Si no me firmas esto, ¿qué pasa si te da algo y nadie puede gestionar nada? Palabras que suenan responsables, hasta que te das cuenta de que están hechas para llevarte por la nariz. Ese mismo mediodía, cuando fui a tirar la basura, la vecina del tercero, Pilar, me llamó desde la escalera. Pilar era de esas mujeres que lo ven todo sin necesidad de mirar fijo. Amalia, ¿estás bien? Te he oído esta mañana. Yo forcé una sonrisa. Cosas de familia. Y ella, sin meter cuchara del todo, me soltó lo justo para que me temblara el suelo. Tu hija ha estado preguntando por el administrador de la finca. Dice que quiere poner su nombre en cosas de la comunidad, que así se ocupa ella, ¿sabes? Me quedé con la bolsa de basura en la mano como si pesara 100 kilos. ¿Mi nombre? Pilar se encogió de hondo. Yo solo digo lo que he oído. Anda con papeles últimamente. Papeles. Esa palabra me persiguió todo el día, porque Nerea llevaba semanas con papeles, fotocopias, carpetas, sobres. Es por tu bien, mamá. Es para que no haya líos. Es solo un trámite. Y yo, que siempre he sido ordenada, había cometido el error de confiar en la gente equivocada dentro de mi propia casa. Por la tarde, mientras Nerea estaba fuera, me senté en mi habitación y abrí la caja de lata donde guardo lo importante. No es una caja bonita, es una caja de galletas antigua con abolladuras que he tenido desde que Iago era pequeño. Dentro guardo mi escritura, mis recibos antiguos, mi libreta de ahorros, una foto vieja de cuando yo tenía fuerza en la cara y una llave pequeña que siempre me acompaña. Empecé a revisar y lo noté enseguida. No estaba como lo dejé. Había papeles colocados en orden nuevo. Un orden que no era el mío. Había una copia de mi DNI que yo no recordaba haber hecho. Había un papel con el membrete de una gestoría. Y había un documento que me heló la sangre. Era una autorización. Un poder para gestionar mis cuentas si fuera necesario. En el margen había una fecha reciente y abajo mi firma, perfecta, demasiado perfecta, como si alguien hubiera practicado o me la hubiera sacado en un momento de prisa. Me quedé mirando el trazo y me sudaron las manos, porque yo no firmo cosas sin leerlas. Nunca lo he hecho, y sin embargo, ahí estaba. Sentí un hueco en el estómago. Recordé una noche de hace 2 semanas, cuando estaba cansada, con dolor de cabeza, y Nerea me puso un papel delante mientras Iago me pedía ayuda con los deberes. Firma aquí, mamá, que si no mañana no me atienden en el banco. Yo le dije, ¿qué es? Y ella rápido, nada, para que me dejen sacar un extracto, que luego tú te pones nerviosa. Y yo, por no discutir, por no montar una escena delante del niño, firmé sin leer, firmé, como una tonta. En ese instante oí la puerta abrirse. Cerré la caja deprisa, como si ocultar la verdad la hiciera menos real. Nerea entró con bolsas del supermercado y una cara triunfal. Venía extrañamente contenta. Mamá, mañana tienes cita en el centro de salud. Te he pedido hora. Yo fruncí el ceño. ¿Cita? ¿Para qué? Ella se encogió de hombros como si fuera lo más normal. Para revisarte. Últimamente estás, no sé, rara. Se te olvidan cosas y yo necesito estar tranquila. Dijo, yo necesito, como si mi cuerpo fuera una herramienta
que debía funcionar para su comodidad. Yo intenté mantener la voz firme. Yo no he pedido esa cita. Nerea sonrió y esa sonrisa me dio escalofríos. Pues ya está pedida. Así el médico lo deja anotado, que luego pasan cosas y todo el mundo se lava las manos. Esa noche cenamos en silencio. Iago hablaba del colegio y yo le contestaba con frases cortas, pero por dentro estaba contando segundos. Nerea no paraba de mirar el móvil. De vez en cuando me miraba a mí con un gesto calculado, como si estuviera midiendo cuánto sabía yo. Cuando Iago se fue a lavarse los dientes, Nerea se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Mamá, no me lo pongas difícil, ¿vale? Si cooperas, todo será más fácil para todos». Cooperas, como si yo fuera un expediente. No dormí bien. Me pasé la noche repasando la casa con la mente. El salón donde yo cosía hasta tarde. La mesa donde ayudé a mi hija a estudiar de adolescente. La habitación de Iago con sus juguetes. Mi armario, mis cajones. Y la sensación de que alguien ya estaba repartiendo mis cosas antes de que yo me muriera. A las 6 de la mañana me levanté despacio, me puse una chaqueta y me fui a la cocina. Saqué el móvil viejo que casi no uso y revisé mensajes. Tenía una notificación del banco, de esas que antes ni miraba. Se ha realizado una operación. Abrí y me quedé mirando la cifra. Una retirada pequeña. Otra más. No era la primera, pero esa noche, con la caja de galletas en la cabeza, se volvió diferente. Ya no era para el niño, ya no era para la compra. Era una fuga constante, una sangría lenta. Volví a la caja, saqué mi libreta, comparé, y entonces lo vi claro. El dinero estaba saliendo en trozos para que yo no reaccionara. Y no solo de la cuenta corriente, también de la cuenta que yo había abierto para Iago, una cuenta humilde, hecha de monedas y esfuerzos, para que el día de mañana el niño pudiera estudiar, viajar o simplemente tener una oportunidad sin pedirle permiso a nadie. Habían tocado esa cuenta, tocaron al niño. Ahí fue donde algo dentro de mí se partió y al mismo tiempo se volvió duro. A la mañana siguiente, en el centro de salud, Nerea me acompañó como si fuera una hija ejemplar. Me cogía del brazo delante de la gente, me hablaba suave, me llamaba mamá, con un tono dulce que nunca usaba en casa. En la sala de espera, una señora mayor me sonrió y me dijo: «¡Qué hija más atenta!». Yo le devolví una sonrisa pequeña, amarga, porque nadie veía lo que pasaba cuando no había público. Nadie veía los escupitajos, los insultos, el desprecio. Nadie veía la caja de papeles movida. Nadie veía los movimientos en el banco. Cuando entramos a la consulta, el médico fue educado, pero noté algo raro. Hacía preguntas que no venían de mí. ¿Se ha sentido confusa últimamente? ¿Ha olvidado apagar el fuego? ¿Le cuesta recordar fechas? Nerea respondía antes que yo con una rapidez que me pareció ensayada. Sí, doctor. Últimamente está diferente. Yo la miré. Ella evitó mis ojos. El médico anotaba. Yo sentí un sudor frío, porque entendí el plan: construir un relato, ponerlo por escrito, hacer que yo sonara incapaz, que la palabra incapaz flotara cerca, aunque nadie la dijera. De vuelta a casa, Nerea estaba extrañamente tranquila, como si hubiera ganado un punto. Al entrar en el portal, su móvil sonó y ella se apartó unos pasos para contestar. Yo no quería escuchar, pero escuché igual. No por curiosidad, por supervivencia. Sí, mañana a las 12, en la notaría, sí. Llevo el DNI y lo que me pediste. No, ella no se entera de nada. Está como una niña. La frase me atravesó. Está como una niña. Yo apreté el bolso con fuerza, y en ese bolso, sin que ella lo supiera, llevaba la caja de galletas vacía y mis documentos más importantes escondidos en una carpeta simple, de las que no llaman la atención. Nerea colgó y volvió hacia mí con su cara amable de mentira. ¿Ves? Todo va a ir bien, solo tienes que confiar en mí. Y yo asentí. Asentí como he asentido tantas veces, pero esta vez, por dentro, ya no estaba obedeciendo. Esta vez estaba guardando la información como quien guarda una aguja, pequeña, silenciosa, pero capaz de romper una tela entera cuando llega el momento.
Esa noche, mientras Nerea se duchaba, Iago se me acercó con un papel doblado en la mano. «Abuela, esto se le cayó a mamá del bolso». Lo abrió con cuidado y me lo dio como si me estuviera dando algo prohibido. Yo lo desdoblé y vi un recordatorio impreso con letra clara. Cita en notaría, documentación, DNI, escrituras, autorización bancaria. Me faltó el aire. No era una cita cualquiera. Era el paso que convertía su plan en algo real. Y en la esquina, escrito a bolígrafo, había una nota. Traer a Amalia, que firme, que no pregunte. Me quedé mirando esas palabras mientras oía el agua correr en el baño y el murmullo de Nerea canturreando como si no estuviera destruyendo mi vida. Iago me miró con los ojos grandes. ¿Es malo? Me tragué el temblor. Le acaricié la cara y le dije, no pasa nada, cariño. La abuela solo tiene que hacer una llamada mañana. Y lo dije con la voz más suave que pude, pero por dentro ya lo sabía. Si mañana yo cruzaba esa puerta de la notaría sin un plan, iba a salir de allí sin casa, sin control y quizá sin mi nieto cerca. Me levanté despacio, metí el papel en mi bolsillo y miré la puerta de mi habitación como si fuera la salida de un incendio, porque en ese momento lo entendí del todo. Nerea no estaba preparándolo por mi bien, lo estaba preparando por el suyo, y yo tenía una sola noche para decidir si seguía siendo un estorbo o si volvía a ser la dueña de mi vida. Esa noche no apagué la luz del todo, la dejé en modo tenue, como si mi cuerpo supiera que necesitaba mantenerse despierto aunque la cabeza suplicara descanso. Me tumbé y escuché el piso respirar, las tuberías, un coche lejano, el ascensor subiendo y bajando en algún momento, el zumbido de la nevera como un animal doméstico que nunca duerme. Y en medio de todo eso, la frase escrita a bolígrafo seguía clavada en mi pecho, que firme, que no pregunte. No era un recordatorio, era una orden sobre mi vida. A primera hora me levanté antes de que Nerea abriera los ojos. Me duché rápido, me vestí con ropa sencilla y preparé el desayuno de Iago como si fuera un día normal, porque en una casa, así lo más peligroso es que el monstruo note que lo has descubierto. Metí en el bolso la carpeta con mis papeles, el DNI, la libreta y el papel de la notaría doblado en 4. También metí una cosa pequeña que no debería haberme hecho falta, pero me dio seguridad. Un dedal de metal viejo, el que usaba cuando cosía a toda prisa. Lo llevé en el bolsillo como quien lleva una llave. Había algo casi ridículo en eso, pero me recordó quién era yo cuando no tenía a nadie que me protegiera. Yo ya había salido adelante antes, podía volver a hacerlo. Cuando Iago se despertó, tenía los ojos hinchados de sueño. Me miró como si me estuviera examinando la cara, como si quisiera comprobar que yo seguía siendo la misma abuela. Me pidió leche con cacao. Se la puse. Me contó que ese día tenían educación física. Y mientras hablaba, yo me obligaba a sonreír, a asentir, a parecer normal. Nerea salió de la habitación con el pelo revuelto y esa cara de fastidio que parecía permanente. Miró la mesa, miró el cacao y soltó. ¿Otra vez lo mismo? ¿No sabes variar? Luego me miró a mí y por un segundo noté que buscaba algo. Una grieta, un temblor, como si su instinto le dijera que algo se había movido. Yo le devolví la mirada con calma y solo dije, es lo que le gusta al niño. Nerea chasqueó la lengua, cogió el móvil y empezó a teclear. No me dio tiempo a respirar tranquila porque, mientras Iago se ponía los zapatos, ella dejó caer la frase como quien tira una colilla al suelo. Acuérdate de hoy, mamá, a las 12 tenemos lo de la notaría, no llegues tarde. Lo dijo delante de Iago, como si fuera una cita médica cualquiera, como si mi vida fuera una agenda que ella manejaba. Asentí, sí. Y dentro de mí, sin que se notara en la cara, añadí, sí, pero no como tú crees. Cuando se fueron, cerré la puerta despacio, apoyé la espalda en la madera y dejé que el aire me entrara hasta el fondo. Tenía poco tiempo. Si Nerea había preparado todo, significaba que alguien la estaba ayudando. Una gestoría, un notario, alguien del banco o alguien que solo había escuchado su versión
y no se había molestado en mirar la mía. Yo necesitaba un aliado que no se dejara arrastrar por su teatro. La primera llamada no fue al banco, fue a Pilar, la vecina. Me daba vergüenza, pero la vergüenza ya no me servía de nada. Pilar contestó al segundo tono. ¿Amalia? Me salió una voz más baja de lo que quería. Pilar, necesito un favor y necesito que no me preguntes por qué todavía. Hubo un silencio. Luego ella dijo, te escucho. Le pedí que, si podía, estuviera pendiente del rellano esa mañana, que si veía salir a Nerea, se fijara con quién iba, que si en algún momento yo la llamaba, viniera. Pilar no me pidió explicaciones, solo soltó un vale firme que me sostuvo como una columna. Después llamé al banco. Me temblaban los dedos, no por desconocimiento, sino porque por fin estaba haciendo algo que podía provocar una guerra abierta. Me atendió una voz joven y amable, y yo le pedí una cita urgente con un gestor, que era algo que jamás había hecho antes con ese tono. Es sobre autorizaciones en mi cuenta, dije. Necesito que lo revisen hoy. Me dieron 1 hora a media mañana. Perfecto. Lo malo era que en ese banco conocían a Nerea. Ella había ido allí varias veces con su sonrisa de hija entregada. Yo tenía que entrar con mi verdad y sostenerla sin romperme. Me puse un abrigo, cogí las llaves y salí. En el portal me crucé con el señor del segundo, que siempre saluda como si el mundo fuera fácil. Buenos días, Amalia. Le devolví el saludo y seguí caminando con el corazón acelerado. El aire en la calle estaba frío y el ruido del barrio sonaba normal. El camión de reparto, una persiana que se levantaba, una madre regañando a su hijo por ir sin chaqueta. Y a mí me parecía increíble que el mundo siguiera igual mientras mi hija intentaba arrancarme la vida. Llegué al banco antes de la hora, me senté y esperé. Miraba las pantallas, los turnos, la gente entrando con prisas, y me obligaba a no imaginarme lo peor. Cuando me llamaron, me atendió un hombre de unos 40, pulcro, con la corbata un poco floja. Se presentó como Sergio. Yo me senté frente a él, saqué la carpeta y me di cuenta de que mi voz estaba demasiado educada para lo que estaba pasando. Aún así, empecé por lo básico. Han estado haciendo movimientos en mi cuenta y hay una autorización que no reconozco. Sergio frunció el ceño, tecleó, miró la pantalla y de pronto su cara cambió. No fue un drama, fue un microgesto, una alerta, como si viera algo que no debería estar ahí. Veo que existe una autorización registrada a nombre de su hija, dijo, un poder de gestión limitado. Le enseñé el documento que encontré. Eso apareció en mi casa. Yo no sabía que existía. Sergio lo revisó y me hizo preguntas simples. Si recordaba el día, si alguien estuvo conmigo, si yo había venido a firmar algo. Yo le dije la verdad, que mi hija me puso un papel delante en casa, que estaba cansada, que no lo leí, que firmé por no discutir delante del niño. Me dolió decirlo, pero era la verdad. Sergio no me juzgó, asintió con una seriedad distinta. Podemos revocar esto, dijo, pero necesito confirmación de identidad y que firme aquí, leyendo. Y también le recomiendo que cambie las claves de acceso y active alertas. Mientras hablaba, yo sentía una mezcla rara, alivio porque había una salida y rabia porque había ocurrido sin que nadie me avisara. Le pedí los movimientos detallados, le pedí fechas, le pedí copias, no por venganza, sino por protección. Sergio imprimió un extracto y me lo entregó, y al ver las cifras ordenadas, como una lista de pequeñas puñaladas, se me cerró la garganta. Había retiradas con conceptos absurdos, compra, farmacia, urgente, gastos, todas pequeñas, todas constantes, y luego un movimiento desde la cuenta de ahorro que yo sabía que era para Iago. Sergio me miró. ¿Está segura de que su hija tenía permiso para tocar esta cuenta? Yo negué con la cabeza. Esa cuenta es del niño, yo soy la autorizada. Sergio se quedó un segundo en silencio, como si eligiera las palabras. Esto no es una simple ayuda a la gestión, esto es otra cosa. No dijo abuso ni robo, pero yo lo escuché entre líneas. Firmé la revocación, leí cada línea,
Cambié contraseñas, activé avisos, abrí además una nueva cuenta básica donde trasladar mi pensión. No era una huida total, pero era un movimiento. Sergio me explicó que algunas operaciones no se podían revertir de inmediato y que si yo quería reclamar tendría que aportar documentación, quizá denunciar. Yo asentí, agradecida, pero dentro de mí sabía que aún quedaba lo peor. La notaría a las 12. Salí del banco con los papeles guardados y el cuerpo tenso. En la calle me llamó Pilar. «Ha salido», dijo. «Tu hija. Va arreglada, como cuando va a lucirse. Y va con un hombre, traje, maletín». Se me heló el estómago. «¿Le has visto la cara?» «No lo conozco, pero no parecía amigo, parecía oficio». Me apoyé en la pared. Así que no era solo Nerea, había alguien más dentro del plan. Caminé sin rumbo un par de minutos hasta que me obligué a decidir. Yo no podía ir sola a esa notaría como si fuera una oveja al matadero. Necesitaba un apoyo profesional, no para hacer una guerra, sino para que nadie pudiera manipular mi voz. Recordé un nombre que no pensaba pronunciar desde hacía años. Teresa, una antigua clienta que se convirtió en amiga a ratos, de esas mujeres que siempre estaban muy ocupadas, pero que cuando las necesitabas, aparecían. Teresa trabajaba en un despacho pequeño. Lo sabía porque me lo contó una vez mientras le arreglaba un vestido de boda. Busqué su número viejo y, para mi sorpresa, seguía activo. Contestó con prisa. «¿Sí?» Yo dije, «Tere, soy Amalia». Hubo un silencio, como si tuviera que rebuscar en un cajón de memoria. «Amalia, la costurera. Madre mía, ¿qué tal?» No le di rodeos. Le pedí 5 minutos. Le dije, «Mi hija me está intentando hacer firmar algo en una notaría. Creo que es para la casa y el banco. Necesito que alguien me acompañe o me diga a quién acudir ahora mismo». Teresa tardó un segundo. Luego su voz bajó. «¿Te están presionando?» «Sí». «Vale, escúchame. Te paso con Marta. Es abogada en el despacho. No es de dramas, es directa. Y si hace falta va contigo». Marta me llamó en 2 minutos. Una voz segura, clara. Me pidió que le contara lo esencial. ¿Quién era Nerea? ¿Qué papel había? ¿Qué cita era? ¿Qué ya había hecho en el banco? Y si yo estaba en peligro inmediato. Yo respiré hondo y se lo dije todo, sin adornos. Marta no me prometió milagros. Me dijo algo que me devolvió el suelo. «Amalia, nadie puede obligarla a firmar. Y si la están intentando presentar como incapaz, necesitamos demostrar lo contrario con hechos y con testigos. ¿Puede usted venir al despacho ahora mismo? Son 10 minutos andando desde donde está». Miré el reloj. Tenía el tiempo justo. «Voy». El despacho era pequeño, en un edificio antiguo con una placa discreta. Marta me recibió con una carpeta en la mano y una mirada que no era de lástima, sino de trabajo. Me hizo sentar, me ofreció agua y, sin perder tiempo, revisó los documentos. Cuando vio el recordatorio de la notaría con lo de «que firme», levantó las cejas. «Esto huele a trampa», dijo. «Puede ser una compraventa, una donación o un poder más amplio, sea lo que sea, sin leer y sin asesoramiento no». Yo asentí y noté que por fin podía respirar. Marta me pidió una cosa que me sorprendió, que pensara en alguien que pudiera confirmar que yo estaba bien, que vivía allí, que entendía mi situación. Un vecino, una profesora de Iago, alguien. «No por ahora, pero por si mañana su hija monta un relato», explicó. Mi mente fue a Pilar al instante. Marta dijo, «Perfecto. Y otra cosa, hoy si usted decide ir a esa notaría, yo la acompaño. Si su hija ha preparado un espectáculo, el simple hecho de que usted vaya con abogada cambia el guión». Cuando salimos del despacho, yo tenía las piernas flojas. No por miedo, sino por la sensación de estar caminando hacia una pelea que yo no había elegido. Marta me preguntó si quería seguir adelante o cancelar. Yo pensé en Iago. Pensé en el niño entregándome el papel doblado como si me estuviera dando una señal de rescate. Si no voy, ella dirá que me he desorientado o que no soy capaz, dije. Si voy, al menos estará la verdad delante. Marta asintió. Entonces vamos. Llegamos a la notaría unos minutos antes.
Por la puerta vi a Nerea con un hombre de traje, el del maletín, y otra mujer que parecía de gestoría. Carpeta, coleta tirante, sonrisa mecánica. Nerea hablaba rápido, con esa energía de actriz que sabe el texto. Cuando me vio entrar con Marta, su cara cambió en un segundo. Fue casi imperceptible, pero yo lo vi, la sorpresa primero y luego el cálculo. ¿Y esta quién es?, soltó Nerea demasiado alto, demasiado brusco para una notaría. Yo me adelanté un paso. Es mi abogada. Marta extendió la mano educadamente. Buenos días. Nerea no la estrechó. Se quedó mirándola como si fuera una mancha en el suelo. El hombre del traje intentó intervenir con tono neutro. Señora Amalia, estábamos esperando para formalizar. Marta lo cortó con suavidad firme. Antes de formalizar nada, queremos ver el documento completo y explicarlo con calma. La señora Amalia decidirá después. Nos hicieron pasar a una sala. El notario, un hombre mayor de gafas finas, saludó con cortesía. Cuando vio que yo venía acompañada, adoptó un tono más formal, más cuidadoso. Nerea intentó tomar la palabra, pero el notario le pidió que esperara. Primero hablaré con la señora Amalia. Y esa frase, tan simple, me devolvió el nombre. Yo era la señora Amalia, no la madre, no la vieja, no la que no se entera, la persona. El notario empezó a hacerme preguntas. Si sabía que iba a firmar, si era mi voluntad, si entendía el contenido. Yo miré a Marta, luego al documento, y sentí el pulso en la garganta. Era una escritura de donación con reserva de usufructo, una forma bonita de decir, entregas la propiedad ahora, te dejan vivir mientras tanto, y a la primera excusa, adiós. Nerea me miraba con una paciencia falsa, como si me estuviera esperando a que me comportara. Yo tragué saliva y dije la frase que nunca había dicho en mi propia casa, no. Nerea abrió los ojos, teatral. ¿Cómo que no? Mamá, esto lo hablamos. Yo la miré. Tú lo hablaste contigo, yo no. Marta añadió, la señora no firma. El notario asintió, sin drama. Entonces no hay nada que hacer aquí hoy. Nerea se levantó de golpe. Pero es por su bien. Está confundida. No recuerda cosas. El notario la miró por encima de las gafas. La señora Amalia se expresa con claridad y entiende perfectamente lo que le he explicado. En ese momento vi el rostro real de Nerea. Se le cayó la máscara un segundo. Me miró como si yo le hubiera robado algo. Y quizá era eso. Le había robado la certeza de que podía manejarme. Salimos de la notaría con el corazón golpeándome en el pecho. Marta me dijo, bien hecho. Yo asentí, pero no me sentía vencedora. Me sentía en peligro, porque conocía a mi hija. Sabía que cuando Nerea perdía control, no se calmaba, escalaba. Y no tardó ni una hora en demostrarlo. Volvimos al piso y, en el descansillo, Pilar estaba esperando como si hubiera sentido el temblor en las paredes. ¿Todo bien?, me susurró. Por ahora, le respondí. Entré en casa con Marta aún conmigo, solo para coger algunas cosas y dejarlo todo preparado. Nerea no había llegado. El piso estaba silencioso, demasiado. Marta me dijo que debía considerar un lugar seguro si Nerea reaccionaba mal. Yo le dije que no podía dejar a Iago. Marta asintió, entendiendo sin que yo lo explicara. A las 5 de la tarde la puerta se abrió con una violencia que hizo vibrar el marco. Nerea entró como un huracán. Venía roja, sudada, con los ojos brillantes de rabia. Al verme, se quedó un segundo quieta y luego se lanzó con la voz afilada. ¿Qué te has creído? ¿Que me puedes humillar delante de esa gente? Señaló a Marta con desprecio. ¿Quién te ha llenado la cabeza? Eres manipulable, mamá. Yo noté que el miedo quería volver, ese miedo viejo que te obliga a agachar la cabeza. Pero vi la carpeta en mis manos, vi los extractos del banco, vi el papel de la notaría y recordé el escupitajo. Manipulable era antes, dije, más bajo de lo que imaginaba, pero firme. Ya no. Nerea soltó una carcajada corta, sin humor. Ah, claro, ahora eres valiente. Se acercó y bajó la voz para que sonara más venenosa. Te vas a arrepentir.
porque tú sola no puedes, y yo tengo a Iago. Al pronunciar el nombre del niño, lo hizo como si fuera una llave. En ese instante, Iago entró del cuarto con su mochila, escuchando más de lo que debería. Miró a su madre, me miró a mí, y vi cómo se le tensaban los hombros como a un adulto pequeño. Nerea cambió el tono al momento, se agachó, le sonrió como si nada. Cariño, vete a jugar, ¿vale? Los mayores estamos hablando. Iago no se movió, se quedó mirándome, y yo entendí que él estaba buscando una señal. Si esto iba a seguir igual, o si por fin alguien iba a poner un límite. Nerea se incorporó y su cara se endureció otra vez. Te lo digo claro, mamá, escupió, esta vez con palabras. Si no cooperas, mañana mismo llamo a servicios sociales y les digo que estás mal, que no puedes cuidar del niño, que te confundes, que te dejas el gas abierto, y entonces ya veremos quién se queda con qué. Marta dio un paso adelante, calmada. Cualquier denuncia falsa tiene consecuencias. Nerea se giró hacia ella con los ojos encendidos. ¿Falsa? ¿Tú quién eres para decir lo que es falso en mi casa? Yo miré a mi hija, luego miré a mi nieto, y sentí el vértigo de saber que la batalla ya no era por una escritura, era por el relato, por quién iba a aparecer la víctima y quién el monstruo. Y entonces, como si el universo quisiera rematar la escena, mi móvil vibró en el bolso con una notificación del banco. La miré sin querer y vi una frase que me dejó helada. Intento de acceso bloqueado. Alguien había intentado entrar en mi cuenta. Alguien, justo después de la notaría. Nerea me vio mirar el móvil y su expresión por un segundo lo dijo todo. Se me acercó despacio con una sonrisa que no era sonrisa. ¿Has tocado el banco?, susurró. Yo no respondí. No hacía falta. Nerea apretó los labios y, con una calma peligrosa, dijo: Vale, perfecto. Entonces esta noche no duermes tranquila, mamá, porque si no me das lo que es mío por las buenas, me lo voy a llevar por las malas. Y en ese momento, mientras Iago nos miraba con los ojos enormes y Marta me sostenía el brazo con un gesto mínimo, el timbre sonó. Un timbre largo, insistente, que no era de vecino. Sonó otra vez. Y luego una voz al otro lado, seria, profesional, se escuchó a través de la puerta. Buenas tardes. Venimos a comprobar una situación familiar. ¿Puede abrir, por favor? El timbre volvió a sonar, insistente, y la voz del otro lado repitió lo mismo, con esa calma que no es amable, sino profesional, como si ya hubieran escuchado demasiadas versiones de la misma película. Yo miré a Marta, Marta me miró a mí, y Nerea, detrás, se quedó inmóvil un segundo, como si estuviera midiendo cuánto miedo me quedaba todavía. Iago seguía en el pasillo, clavado en el suelo, con la mochila puesta y la cara seria, intentando entender por qué su casa, de repente, parecía una comisaría. Marta se acercó a la puerta y habló sin abrir del todo, lo justo para que la voz de fuera escuchara claridad y control. Dijo su nombre, dijo que era abogada y pidió identificaciones. Hubo un silencio breve y luego el roce de una cartera contra la madera, el sonido de una credencial mostrándose. Marta abrió la puerta solo lo necesario, manteniendo el cuerpo de lado, como quien protege un espacio. Delante había dos personas, una mujer con carpeta, abrigo sobrio, mirada de trabajadora social, y un hombre con chaleco oscuro, serio, que no hacía preguntas al aire. No venían a gritar, venían a comprobar. La trabajadora social habló primero, con un tono de rutina. Dijo que habían recibido un aviso por posible situación de vulnerabilidad, que era un protocolo, que necesitaban hablar conmigo. Nerea se adelantó de golpe, y ahí salió su talento. La voz se le volvió dulce, la cara se le puso preocupada, y hasta el cuerpo se le encogió como si fuera la hija agotada que carga con todo. Gracias por venir, dijo. De verdad, mi madre está peor, se confunde, no quiere reconocerlo, y yo estoy intentando hacer lo mejor para ella y para mi hijo. La frase «para mi hijo» la usó como un escudo,
como si el niño fuera una etiqueta de buena madre pegada a la frente. Iago la miró y no sonrió, no se movió. Y esa ausencia de reacción, ese vacío, me dolió más que cualquier insulto, porque ahí estaba la verdad. Mi nieto ya no creía en su teatro. La trabajadora social levantó una mano con tranquilidad, marcando límites sin necesidad de levantar la voz. «Vamos a hablar por separado», dijo. «Primero con la señora Amalia». Nerea apretó los labios. «Pero yo, por separado», repitió la mujer, firme. Y entonces me miró a mí, por fin, de persona a persona. «¿Podemos pasar?» Yo noté que el corazón me golpeaba, pero también noté algo nuevo. No estaba sola. Marta estaba a mi lado. Pilar estaba al otro lado de la pared. Lo sabía, como una sombra protectora. Sobre todo, yo tenía papeles. No para ganar, sino para no ser borrada. Les dejé entrar. Nos sentamos en el salón, ese salón donde antes cosía con la radio bajita y que ahora olía a tensión. La trabajadora social abrió su carpeta. Preguntó mi nombre, mi edad, si sabía en qué día estábamos, dónde estábamos, con quién vivía. Yo respondí con calma, mirando a la mujer a los ojos, sin teatralidad. Marta me pidió permiso con la mirada y añadió que yo había acudido ese mismo día al banco para revocar una autorización que se había gestionado sin una explicación adecuada y que también había evitado firmar una donación de la vivienda en notaría porque no era mi voluntad. Ahí vi cómo el hombre del chaleco, que había permanecido callado, alzó un poco la cabeza, atento. La trabajadora social no se sorprendió con drama, pero anotó más despacio, como cuando una pieza encaja. Luego vino la pregunta que yo temía, porque era la que Nerea quería ganar. ¿Usted se siente capaz de gestionar sus asuntos? Yo respiré hondo. Sí. Y antes de que la mujer pudiera seguir, añadí lo que nunca decía en voz alta. Pero me están presionando y me da miedo que usen mi edad para quitarme cosas. Dije cosas por no decir mi casa, por no decir mi vida, por no decir mi nieto, pero se entendía. La trabajadora social preguntó por Iago, si yo lo cuidaba a menudo, si él estaba bien en casa. Yo miré hacia el pasillo, donde el niño seguía escuchando como si el cuerpo le obligara. «Está bien conmigo», dije, «pero está cansado de gritos y de ver cosas que no debería ver». La mujer me miró con atención y dijo algo sencillo. «Me gustaría hablar con él un momento, si usted está de acuerdo». Nerea, que estaba en la cocina fingiendo ordenar vasos para mantenerse dentro del cuadro, apareció de golpe al escuchar eso. «No», dijo, demasiado rápido. «Mi hijo no tiene por qué hablar con nadie. Es un niño». Marta se giró con calma. «Precisamente por eso», dijo. «Los niños no deberían vivir bajo amenazas». La trabajadora social volvió a marcar el límite. «Solo será una conversación breve, sin presión». Nerea intentó sonreír, pero la sonrisa se le rompió por dentro. «Mi madre lo manipula», soltó, y lo dijo mirando al hombre del chaleco, como si buscara una autoridad masculina para validar su relato. «Lo manipula para ponerlo en mi contra». Yo me levanté despacio y fui hacia el pasillo. Iago me miró como si estuviera a punto de llorar, pero no quisiera. Me agaché a su altura. «Cariño», le dije, «te van a hacer unas preguntas. Tú solo di la verdad no hace daño». Iago tragó saliva y asintió una vez. Y esa forma de asentir, seria, adulta, me partió el alma. La trabajadora social habló con él en un rincón del salón, sin invadirlo, con voz suave. Yo no escuché palabra por palabra, pero vi la cara del niño. Al principio rígida, luego temblorosa, luego decidida. Y vi un momento exacto en el que miró hacia su madre, que estaba plantada cerca, con la mandíbula apretada, y apartó la mirada como quien evita un golpe. Nerea intentó intervenir 2 veces, y la trabajadora social se lo impidió con una frase que no sonaba agresiva, pero sí final. «Déjenos terminar». Cuando acabaron, la mujer cerró su carpeta despacio y pidió hablar conmigo y con Nerea, ambas en el salón. Marta se quedó conmigo. Nerea se sentó de mala gana, cruzando las piernas como si esto fuera un trámite injusto. El hombre del chaleco se quedó de pie.
cerca de la puerta, observando con esa quietud que da miedo a quien tiene algo que ocultar. La trabajadora social habló con claridad. Dijo que no veía señales de desorientación en mí, que respondía con coherencia, que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Dijo también que había indicadores de conflicto familiar grave y presión. Y luego, mirando a Nerea, dijo la frase que yo llevaba meses esperando escuchar de alguien que no fuera yo. Su madre es una persona con derechos y su voluntad se respeta. Nerea soltó un resoplido. ¿Derechos? ¿Y yo qué? ¿Quién me ayuda a mí? Estoy sola. Tengo un niño. Su padre no paga. ¿Y mi madre? Mi madre se inventa cosas. Miró hacia mí, buscando la vieja grieta, el viejo botón de culpa. Yo lo hago todo. Yo podría haber caído. Antes caía. Pero esa mañana, cuando vi los extractos del banco, cuando vi que firme, que no pregunte, cuando escuché lo de la notaría, algo en mí se cerró como una puerta. Así que dije, sin gritar, sin insultar, solo con verdad, no lo haces todo, me lo quitas todo. Y saqué los papeles del bolso, los extractos, la revocación del banco, el recordatorio de la notaría, no como arma, sino como espejo. Nerea se puso blanca, intentó reír. Eso son tonterías, son gastos de casa. Marta intervino con una frase corta. Hay movimientos desde una cuenta destinada al menor. Esa palabra, menor, cayó como un martillo. El hombre del chaleco dio un paso mínimo, no agresivo, pero presente. Nerea levantó la voz, perdiendo la compostura. Es mi hijo, y ahí se le escapó lo que no debía. Y todo lo que hago lo hago por él porque si no, no tenemos nada. La trabajadora social la miró con calma. Su hijo no es una justificación para presionar a su madre, y menos para gestionar bienes sin consentimiento. Nerea se giró hacia mí, la cara ya sin máscara. Esto es culpa tuya. Tú me has hundido toda la vida. El silencio que siguió fue pesado. Entonces pasó algo que yo no esperaba. Iago, que había estado en el pasillo, dio un paso hacia el salón. No lloraba, no gritaba, solo habló con una voz pequeña, firme, que no parecía de niño. «Mamá, deja de gritarle a la abuela». Esa frase me atravesó, porque no era un argumento, era una petición de supervivencia. Nerea lo miró como si la hubiera traicionado. «Tú no sabes nada», le soltó. Iago tragó saliva, pero no retrocedió. «Sí sé que la abuela llora en el baño, sé que tú dices que está loca». Ahí Nerea se levantó de golpe, como un resorte, y dio un paso hacia él. No lo tocó, pero su cuerpo era amenaza. El hombre del chaleco se colocó entre ambos con un gesto simple, profesional. «Tranquila», dijo, sin elevar la voz. Ese «tranquila» no era un consejo, era un límite. La trabajadora social tomó una decisión. No me dio un discurso, no prometió justicia divina, pero hizo lo que yo necesitaba. Cortó el impulso de Nerea antes de que se convirtiera en daño. Dijo que iban a abrir un seguimiento, que esa misma tarde quedaba registrado que yo había expresado presión y que había documentación bancaria, que, de momento, no se iba a aceptar ninguna firma ni gestión de bienes sin asesoramiento y sin mi voluntad expresada, que la prioridad era el bienestar del menor, lo que significaba bajar el conflicto de inmediato. Nerea intentó negociar con lágrimas falsas, luego con gritos, luego con amenazas. Cuando vio que no funcionaba, hizo lo que siempre hacía, atacó donde más dolía, me miró y dijo en voz baja venenosa, «Te vas a quedar sola, mamá, sola, el niño me lo llevo». Dio un paso hacia el pasillo y empezó a recoger cosas del niño con movimientos bruscos, como si fuera a hacerlo ahí mismo, como castigo. Iago se quedó quieto, con los ojos enormes, mirando mi cara, buscando permiso para tener miedo. Yo fui tras ella. No corrí, no grité. Le dije su nombre como nunca lo había dicho, sin súplica, sin cariño automático. Nerea. Ella se giró y yo, con la voz baja, le solté lo único que de verdad tenía que escuchar.
No te lo llevas para ganarme, no lo usas más. Marta se colocó a mi lado. La trabajadora social se acercó y el hombre del chaleco se mantuvo presente. Nerea vio por primera vez que ya no era una discusión doméstica, era un límite real. Al final, lo que ocurrió fue más humillante para ella que cualquier grito. No pudo hacer el show. Le pidieron que se calmara y que por esa noche se quedara fuera para rebajar la tensión, al menos hasta que se pudiera organizar todo con criterio. Nerea pataleó, insultó, llamó a Víctor y le gritó por teléfono en la escalera. And, aún así, acabó bajando los escalones con una bolsa en la mano y la rabia en la cara, como alguien que descubre tarde que el control no es un derecho. Cuando la puerta se cerró y el piso volvió a quedarse en silencio, yo me apoyé en la pared. Me temblaban las piernas, no por victoria, por agotamiento. Marta me puso una mano en el hondo. Pilar apareció por la mirilla, preocupada, y al verla le abrí sin pensar. Entró y me abrazó con fuerza, sin palabras. La trabajadora social habló conmigo unos minutos más. Me explicó que habría seguimiento, que no me quedara sola si tenía miedo, que informara si había nuevas presiones. Yo asentí, guardándolo todo como quien guarda un hilo nuevo para coser un roto. Esa noche, Iago se metió en la cama sin pedir dibujos, sin pedir cuentos. Se quedó mirando el techo. Me senté a su lado y le acaricié el pelo. ¿He hecho algo malo?, me preguntó, con esa culpa que los niños se tragan cuando los adultos se rompen. No, cariño, le dije. Has hecho lo correcto, has dicho la verdad. Iago respiró hondo y muy bajito me dijo, yo no quiero elegir. Se me llenaron los ojos de agua. No tienes que elegir, le respondí. Los adultos somos los que tenemos que aprender a cuidarte. A la mañana siguiente cambié la cerradura. No hice una escena, solo lo hice, como quien se pone una puerta nueva después de un incendio. Volví al banco y confirmé que no había accesos. Guardé los papeles en un lugar que solo yo conocía. Hablé con la tutora de Iago para que, si había cambios, yo estuviera informada. Marta me ayudó a dejar todo por escrito, con calma, sin gritos, con hechos. Pilar se ofreció a estar pendiente del portal. Por primera vez en años, cuando me serví un café, el piso no olía a miedo, olía a algo raro, pequeño pero real, a paz. Nerea volvió a los pocos días, golpeando la puerta como si quisiera recuperarlo todo a fuerza de ruido. Pero ya no era como antes, ya no había silencio de mi parte para que ella se adueñara del aire. Le hablé desde dentro, sin abrir, con una frase simple. Cuando estés tranquila, hablamos. Cuando vengas a imponer, no. Se quedó unos segundos callada. Luego se fue. No porque hubiera entendido el amor, sino porque había entendido el límite. Con el tiempo, lo que más me sorprendió no fue que yo pudiera sostener esa frontera. Fue que Iago empezó a respirar distinto. Volvió a pedirme cuentos. Volvió a reír en la cocina. Volvió a contarme tonterías del colegio sin mirar de reojo la puerta, como si su cuerpo, por fin, dejara de esperar el próximo grito. Yo no sé qué hará Nerea con su vida. No puedo vivirla por ella. Lo que sí sé es lo que hice yo con la mía. Dejé de confundir aguantar con amar. Me costó un escupitajo, una amenaza y una notaría para verlo, pero lo vi. Ojalá ninguna madre tenga que llegar a ese punto para recordar que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la sangre. Si esta historia te ha removido por dentro, dime en comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, y si crees que es posible poner límites sin dejar de querer. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Deja un like si te gustaría que siga contando relatos así. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que decir basta también es una forma de amor.